cosa, en relación al trabajo, ¿cómo va el trabajo? Me imagino que ha avanzado, porque los plazos se le van a ir acortando. Sí, nosotros con nuestro grupo igual estábamos tratando de indagar en algo, pero en realidad encontramos súper poco, así que estamos como en... Teníamos dos ideas, que era buscar sobre el canto gregoriano y la utilización del órgano, pero lo del órgano lo encontramos como más difícil de tener fuentes, entonces estamos principalmente investigando un poco sobre el canto gregoriano. Y ahí hemos bueno, usado sus materiales de audio con las polifonías y estamos investigando igual en alguna fuente como externa a la que usted dio sobre estos temas. Ya, que el 6 de mayo tienen que hacer entrega de esto, ¿ah? Claro, sí. Así que le falta poco tiempo. ¿Hay alguna duda que tengan donde los pueda ayudar sobre el trabajo o del contenido del trabajo o de la estructura del trabajo? Em, la verdad yo no he visto mucho la, lo de la estructura. Me habían dicho que tenemos que hacer 2 páginas de introducción Ujú. para presentar las variables. Bueno, yo he explicado el trabajo en otras reuniones, está todo grabado, así que se puede consultar ahí, está en la pauta también está explicado, pero recuerda que lo principal de esto siempre va a ser, y lo he dicho majaderamente, todo lo que se desprenda desde el título hacia abajo, ¿ya? Una Claro, cosa es la estructura del texto y la otra es el contenido que va a ir desarrollándose en esa estructura. Entonces, el título contiene esa idea fundamental, la idea germen. Y en esa idea yo le presenté una formulita para tratar de tener estas variables que se conectan entre sí dentro de un contexto determinado. Mientras más específico sea, mejor. Es decir, si usted elabora un título que habla de gregoriano en el contexto medieval, es tan amplio que no te dice qué aspecto del canto gregoriano es el que le está llamando la atención, en qué siglo y en qué lugar particular, y qué tipo de práctica particular o contextual a nivel de contexto social están abordando el trabajo y hacia dónde lo van a conducir. Así específicamente esa información a dónde la quieren llevar. Esas cosas, esa especificidad es súper importante que la vayan desarrollando ya en estos trabajos. Yo sé que son los primeros trabajos que van haciendo, pero es bueno tratar de hacerlo en el sentido correcto desde el principio. Entonces, eso, tratar de acotar el tema, de ser muy certero y específico de qué es lo que están consultando, por qué y para qué lo están consultando, cuál es el propósito de fondo de esa consulta. Y es eso lo que tienen que estar indagando. En la introducción se presenta ese problema, se presenta lo que quieren hacer, se presenta en el modo como lo pretenden abordar, las cualidades que presenta la temática en cuestión, etcétera. claro. En el desarrollo tienen que ya dialogar con aspectos teóricos, tomar cita, unos 4 renglones, dialogar con los ejes centrales del trabajo que están desarrollando. Entonces, hay un aspecto más teórico y que va dialogando con el pensamiento que han ido, las reflexiones que han tenido sobre el problema que decidieron desarrollar. Y luego la síntesis hace un cierre de la idea, y hay que hacer un cierre de la idea porque me han enviado unos trabajos que han hecho una apertura, empiezan a hacerse, a dialogar con otras fuentes, y no, ahí hay que cerrar. Y luego las conclusiones donde presentan qué fue lo que, lo que encontraron. Y básicamente eso, hay veces que evalúo la bibliografía, pero en esta oportunidad, una situación compleja, no lo voy a hacer, pero sí en la guión van a aparecer pensamientos, líneas teóricas con las cuales abordar el problema. Y finalmente arman el resumen arriba, donde dan cuenta de en qué consiste su trabajo, en ese párrafo de 100 palabras. Y eso,
Eso, le hice una síntesis nuevamente del trabajo, pero insisto que tienen que abordarlo desde ya. Hay que ser estratégicos para abordar las lecturas que les di. A veces puede que por otras actividades que realicen no puedan dedicarle el tiempo a la lectura que necesitan, pero eso no es justificación como para no trabajar. Es decir, si estamos hablando de un trabajo colaborativo en grupo, se pueden destinar páginas, después ustedes pueden ir como los aprendizajes que tienen, haciéndolos dialogar o integrarlo en el trabajo grupal, y después ustedes van haciendo lecturas de su trabajo completo y le van haciendo los ajustes para que todas las ideas sean coherentes entre sí y no estén hablando de cosas dispersas. Y paralelamente a eso, yo les planteé una pregunta, de ahí vamos a sacar otra nota. Y en esa pregunta, es una pregunta abierta, que en este caso le está preguntando por la Edad Media y el Renacimiento, y ustedes con los mismos conocimientos que tienen ya pueden ir respondiendo esa pregunta, porque es una pregunta general. No le estoy preguntando algo específico. Entonces es importante que, que ya vayan respondiendo esa pregunta. Y yo les conté la vez pasada que la pueden responder esa pregunta de dos maneras. O inmediatamente van haciendo como una comparación entre lo que pasa en un periodo u otro, por ejemplo, desde la perspectiva cultural, y yo le he hablado siempre esta mirada cultural que relaciona lo social, que relaciona factores económicos, políticos, etcétera, hasta simbólicos que están dentro de un contexto. Entonces, el mismo texto, el Burkholder, el Groth que les pasé, ahí hablan siempre del contexto. Entonces, desde el contexto general de la Edad Media se puede decir tal cosa, desde el concepto general del Renacimiento tal cosa, desde el punto de vista de la mirada de la composición, desde el ámbito profano tal cosa, desde el ámbito sacro, que el religioso tal cosa, desde la proyección de composición, los compositores tanto, en el Renacimiento esto otro, puntos que tienen en común, otros puntos que tienen de diferentes, las técnicas de composición, cómo son tratadas, qué pasa no sé, con las frases rítmicas, qué pasa con los sistemas modales. En la Edad Media funciona de una manera, en el Renacimiento va a ir mostrándose de otra manera, etcétera. La otra manera es que en una página hablen de la Edad Media, con los mismos factores que le acabo de decir, con los mismos puntos, después en otra hablan del Renacimiento, con los mismos puntos, y en una tercera página hacen ustedes un cruce de ambas cosas. Y ahí por eso le dije yo que son mínimo de 3, máximo de 4 páginas esa respuesta. Tienen dos maneras. Si a alguien se le ocurre otra, puede ser. Y le digo esto porque una vez hubo una niña, hace años atrás, que lamentablemente la niña falleció. ¿Eh? Falleció y me enteré, no sé si fue este año o a fines del año pasado cuando me enteré que la niña falleció. La cuestión es que la niña me entregó era una prueba. Y la niña hizo una respuesta en décimas. Entonces imagínate que a primera instancia está mal la prueba, pues debiese tener un 1 porque yo le estoy pidiendo que me responda algo muy concreto y me escribe décimas. Ahora, como a mí a veces también se me pela el cable, yo dije, bueno, pero vamos a ver qué respondió, porque una cosa, ya hacer una décima es difícil, no es lo que le estoy pidiendo, nunca dije yo responde en décima ni de manera poética. Y la niña hizo décima, entonces yo dije, a ver, vamos a empezar a prestarle atención. Y la verdad que hizo una joya. No, yo sé que no corresponde, ¿eh? Yo sé que a lo mejor podría haberle puesto un 1 porque no es lo que, no es el formato, no es la manera en como yo le estoy planteando las cosas ni cómo tiene que responderlas. Pero había tanta belleza en la respuesta y tanta sabiduría en la respuesta que me fue imposible no evaluarla. Es decir, recibí el trabajo y lo evalué obviamente con el mismo criterio que los demás, pero recogí en su momento su manera de responder. Y era una manera muy auténtica. Y esa niña lamentablemente falleció. Lamentablemente. Era una niña muy especial. Muy especial. Bueno, pero
por eso creo yo que es bonito que independiente de la calificación, traten de darle sentido a lo que están aprendiendo. Eso para mí es lo más importante, más que la nota. La nota es un requisito. No estamos en las condiciones más óptimas para realizarlo, yo lo sé, pero creo, yo soy un convencido que independiente de las instituciones, de las calificaciones y eso, nosotros como seres humanos debemos siempre vencer la adversidad, lo que sea, lo que se nos ponga enfrente. Y creo que el seguir adelante, eh, no para seguir adelante, no para beneficiar a una institución que demuestre que funciona, aún en condiciones adversas, sino que para uno. Es decir, tengo esta traba, este problema, y yo lo voy a enfrentar. Creo que eso es importante. Se nos presenta un desafío, y ese desafío hay que abordarlo. Entonces, ojalá que los trabajos impliquen eso, de superarse esos desafíos, superar el desafío que tenemos enfrente, pero dándole sentido al trabajo y que permita generar aprendizaje. Eso para mí es lo crucial, eso es lo realmente importante. Ahora, obviamente que si de repente un trabajo está al debe, pucha, no es lo que corresponde. Ahora, yo no puedo evaluar pensando que estamos en un semestre normal, no puedo pensar así. Pero tampoco creo que los estudiantes deben decir, nada, no vamos a llegar nada porque no se dan las cosas. No sé, no me parece, ninguna de las dos posturas me gustaría que yo evalúe así, no, es que esto yo tengo la pauta que he aplicado siempre y esta pauta va y va. No corresponde. Y dejar las cosas tiradas así como no, tampoco. Es decir, hay que seguir adelante. Y si por alguna razón uno no pudo dar con el resultado óptimo, pero sí que esté la entrega de tratar de lograrlo. Y a nosotros, como nos interesa la música, eh, hay un compositor francés que falleció en el 2016, que es Pierre Boulez. Él decía eh, que para aprender música había que mirar la música desde dentro. Y para mirar la música desde dentro, tú tienes que estudiarle su trayectoria histórica, pero conocerla no en la superficie, sino que en su profundidad. Y yo creo que cuando nosotros abordamos un trabajo de esta naturaleza, lo importante no es memorizar fechas ni memorizar autores, no, en realidad no memorizar nada, simplemente comprender en cómo la música se fue, se fue dando en un contexto determinado. Entonces nosotros que estamos en otra época, lo importante sería hacer una pregunta, como, ¿y qué habrá pasado, no sé, pues en esa época con la música, ya, el canto religioso, y ustedes entran con el canto gregoriano, pero hacerse preguntas y tratar de responderse las preguntas con los medios con los cuales disponemos. Eso creo yo que es el aprendizaje de fondo, no andar pillando. Imagínate yo evaluara para ver si leyeron el libro, eso, ¿qué es eso? No, nunca me ha parecido eso en el colegio, no me parece cuando hacen eso en el colegio, ni mucho menos que lo hagamos en la universidad. Y yo tengo un recuerdo claro de eso porque uno de los libros que yo leí, que me marcó mi vida y que lo disfruté, pero yo creo que jamás he disfrutado tanto un libro como ese, que fue el mío Cid Campeador. Imagínate, lo leí en el colegio, con Ruy Díaz de Vivar de protagonista. Yo me acuerdo, en mi mente está todo lo que leí todavía, así, desde que fue desterrado, yo todo lo que leí lo tengo en mi cabeza. Y resulta que fue una de las pruebas que peor me fue, porque preguntaron cosas casi gramaticales, muy específicas. En ningún caso la prueba recogió la experiencia que yo tuve con el texto. Yo creo que no me acuerdo casi de ningún libro que leí en el colegio, me acuerdo de ese y me fue horrible en la evaluación. Me van a sacar un 4, así como con suerte. Entonces siempre me he preguntado por qué si un libro, si lo leí, primero que todo, si me gustó, si me llegó tan profundamente que lo recuerdo hasta ahora que tengo 43 años, ¿por qué me iba a ir mal en una prueba? ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema no es una evaluación, el problema es cuál es el propósito que busca una evaluación.
Y por eso que la evaluación debe siempre eh, permitir los aprendizajes y no podemos aprender las mismas cosas. Cada uno, aquí tengo 3 personas conectadas. Yo no puedo pretender que lo que yo aprendí se lo entrego a ustedes, ¿no? Porque lo que yo aprendí es para mí. Ustedes tendrán que tener experiencia de aprendizaje también para ustedes que le haga sentido en su vida profesional que están desarrollando o en su vida de planes. Entonces yo entro con bastante contradicción con a veces el cómo incluso colegas ven las evaluaciones. Creo que no es lo que corresponde. Y ustedes que están estudiando para ser profe, pues imagínense, qué más relevante que comentarle esto cuando ustedes tengan que evaluar a sus estudiantes. Por eso que es tan distinto decir que el aprendizaje se transfiere a decir que se generan experiencias de aprendizaje. Yo siempre que puedo hago notar esa diferencia. No es lo mismo. Bueno, eso. En base a los contenidos del curso, la vez pasada creo que hablamos sobre el siglo XIV, le envié algo de Guillaume de Machaut y creo que le hablé sobre el siglo XV. El siglo XV es un siglo que todavía le queda la peste negra, una peste negra que empezó en el siglo XIV y que curiosamente tuvo la misma hoja de ruta que el coronavirus, ¿sí? De China, España, Italia, y de ahí fue como avanzando. Y también empezó el concepto de las cuarentenas, de los barcos, porque la relación comercial se hacía desde el mar. Entonces, es un siglo de cambio, pero este renacimiento, ¿me están escuchando, cierto? Sí, sí, profe. Ya. Sí. El renacimiento, cuando uno lo lee, siempre aparece que, que en el renacimiento reaparecen las antiguas glorias de Grecia y Roma. Y resulta que no, es raro eso. Es raro eso. Yo creo que le he comentado en otra oportunidad, que el Renacimiento, una parte del Renacimiento, recoge la tradición greco-romana. Estamos hablando del siglo primero, del siglo quinto antes de Cristo, imagínense. Es decir, si estamos hablando del 1400, han pasado 1400, casi 2000 años de lo que fue el periodo de mayor florecimiento de la cultura griega. ¿Se dan cuenta que son 2000 años? Uno cree que antes del Renacimiento estaba Grecia clásica, y no es así, son 2000 años. No hay ninguna diferencia entre el Renacimiento italiano que estamos hablando nosotros ahora, considerando lo que pasó en Grecia para ellos, que nosotros ahora quisiéramos ser todo hebreo. Y ahora la última moda es seguir la tradición judeo-cristiana hebrea, así del siglo I con Jesús a la cabeza en adelante. Y vamos a empezar a cambiar, a usar túnica, no vamos a usar pantalones, vamos a hacer alabanza religiosa como se hacía en la época, a cambiar las tradiciones, no sé. Entonces es muy extraño lo que pasa en el Renacimiento. Que renazca la cultura, ¿por qué? Porque construían bonito, porque hacían bonitas esculturas. Es muy raro. Y yo creo que ya le he comentado bastante que el tema es que hay 4 grupos de poder muy potentes en el Renacimiento. Uno viene dado por las monarquías, y la monarquía cuando parte el Renacimiento está muy apaleada porque se generó algo que se llama la Guerra de los 100 Años, una guerra que azotó Europa, ¿no? Del siglo XIV al siglo XV, donde los principales países europeos están peleándose por la tierra, están peleándose por el comercio. Entonces, ya que el feudalismo viene en caída, las monarquías empiezan a agarrar como locos. Entonces ya vemos que hay intereses creados. Lo otro es que el comercio
se empieza a activar. Y se activa no porque en Europa se haya inventado un sistema económico nuevo, sino que el sistema económico estaba en Asia, estaba detrás de Europa. Entonces, lo que va a ocurrir es que la lógica asiática, que tiene un verdadero imperio tan gigante que para ellos Europa no existía, era el patio trasero, era una insignificancia, era como, no sé, como una zona playera casi, así como no representaba mayor valor económico. Empiezan de una u otra manera a llegar a generar una relación comercial con Europa y empiezan a haber más posibilidades de proyectarse, de proyectarse. Hay un principio de Nietzsche que habla de la voluntad de poder. Y la voluntad de poder él siempre le agrega a todos los grupos que necesitan perpetuarse en el poder. Y para perpetuarse en el poder siempre se tienen que expandir. Entonces, cuando los imperios empiezan a tener dominio, es la medida que ellos van viviendo. Entonces, mientras más se extiende, más duran. Es decir, en Wikipedia lo pueden ver si buscan el Imperio Otomano, no romano, el otomano, se dan cuenta que hay muestran cuál fue la extensión del Imperio Otomano y muestran un mapa como se empieza a reducir en el tiempo. Y, y resulta que el último grupito, así que el último color que aparece en el Imperio Otomano se acabó, por decir una fecha, el voleo nomás, pero sí es próxima, 1920 y algo. Es decir, lo último que quedó del imperio Otomano se acabó en el siglo XX. Entonces, siempre buscan estos imperios crecer, porque de esa manera perduran. Y después cuando empiezan a decrecer, también sigue habiendo parte de su lógica comercial, de su lógica económica, de su lógica política, existiendo. Entonces lo que hacen es extenderse y entran al patio trasero que es Europa. Entonces Europa se empieza a dinamizar económicamente porque Asia está llegando a esos lugares. Por eso que, que la peste negra invadió desde el siglo XIV al XV, porque las rutas comerciales desde China empezaron a crecer. Y obviamente que el bicharraco se instaló por esa relación de intercambio. Entonces la música empieza también a dinamizarse, empiezan a tener más posibilidades para poder prosperar. Si había dinero, si había posibilidad de generar negocio, habían posibilidades de que una persona se dedicara a una labor como la música, fuera de la iglesia, e incluso fuera de la monarquía, porque eso eran los centros de poder potentes, la monarquía y la iglesia. Pero la burguesía, que también les comenté yo, que empieza a crecer desde el siglo XIV, eran grupos de comerciantes, y el comerciante en el siglo XV, por las relaciones comerciales que se establecen, crece un montón. Entonces, nosotros actualmente siempre se escucha que existe una lectura negativa de la burguesía, pero cuando la observamos aquí en el siglo XV, la burguesía aparece como una fuerza distinta, que de una u otra manera tensiona a la monarquía y tensiona a la iglesia, y se va constituyendo como un grupo de poder potente. Entonces, lo que necesitaba la burguesía era tener poder. Entonces necesitaban generar cultura, necesitaban mostrar un punto de vista y que ellos le pudieran permitir que esos puntos de vista de cómo organizar las sociedades pudiesen ser efectivas. Entonces, si no pueden entrar a la iglesia directamente porque no son dioses, no pueden entrar a la monarquía porque la monarquía se hereda a partir de los lazos consanguíneos, lo que van a tratar de hacer es, con el dinero, comprar la iglesia, financiarla, y si la financian, tienen poder para decidir. Por eso que no es raro que, y en el Growth va a aparecer, lo pueden leer, empiezan a haber papas que vienen desde la burguesía, papas. Entonces ya empiezan a tomar el control. Y como no tienen linaje real para ser monarca, también tratan de limpiar ese linaje utilizando a la mujer como un dispositivo de poder.
Entonces hacen que las mujeres conquisten a los príncipes, que son herederos al trono, y desde ahí empiezan a ocupar esos espacios. También en el Growth, ahí, si ustedes me preguntan ahora, no podría decir un nombre específico, pero en el Growth sí, y esa es la virtud que tiene ese texto, te va dando más detalles sobre personas así puntuales que lograron llegar a esa instancia. Entonces lo que le faltaba ahora era un poder efectivo, y ese poder efectivo lo encuentran con la política, en la política griega y romana, en el derecho romano. Entonces, de una u otra manera, traen la noción de la república y la política. Recuerden que Platón escribió la República, Aristóteles escribió sobre la política. Traen esos conocimientos, lo mismo pasa con el derecho romano, etcétera, y se dan cuenta y utilizan un concepto que a ellos les vino de perilla, la democracia. En Grecia la democracia operaba como con el 10% de la población, no era representativa de toda la población. Entonces, es perfecta, la pueden manejar, la democracia, así como entre comillas, la pueden manipular. Entonces traen ese sistema, y ese es el sistema que le viene bien a la burguesía. Entonces, vamos a encontrar que el sistema político, el sistema de organización social con la república, poco a poco va a ir teniendo como un oponente, que es la monarquía. Esta cuestión que estamos viendo aquí va a estallar después en el futuro, en ese futuro, con la Revolución Francesa. Ahí van a confrontar. La Revolución Francesa, que lo que hacía era instaurar repúblicas y confrontar las monarquías. Ese problema se mantuvo. De hecho, actualmente todavía existen estados mixtos. Ustedes pueden ver que, no sé, pues en Inglaterra tienen monarquía y tienen a los primer ministros, es decir, tienen esas mezclas todavía. Todavía existen esas cosas. Entonces, como Profe, yo, ¿en España igual? ¿sí? ¿En España igual? Claro, todavía son sistemas mixtos. ¿Usted que trabaja con alguien de España o no? Sí, con investigadores, con historiadores españoles. Mm, Ahora en España hay movimientos, hubo movimientos muy potentes desde el libertarianismo, eh, que trataban de confrontar con estas ideas. mm. Sí, es interesante lo que pasa en España en ese sentido. Eh, pero claro, de hecho todavía una vez estaba mirando yo una encuesta que hicieron en España y preguntaban, ¿monarquía o república? Obviamente que está intencional la cosa, pero muchos decían monarquía, no decían república. Es curioso eso. Bueno, eh, pero el asunto es que por eso que viene esta revaloración de Grecia y Roma. No es porque tuviesen un atributo particular en las artes, por ejemplo, en la cultura. Lo que le interesaba era la política, le interesaba la noción de república y le interesaba la noción de democracia. Entonces tenían que traer esos principios y con esa base, con ese sustento cultural, empiezan ellos a financiar a los artistas. Por eso es que les pagaban. Entonces el artista tenía cosas positivas. Una, empieza a aparecer el derecho de autor. Es decir, esta obra es mía. Yo la compuse, yo pinté el cuadro, en mi pintura, en mi obra. ¿Me entienden? Entonces, eh, hay una autora que yo no he leído, que tiene un libro que se llama Las virtudes burguesas, no lo he leído nunca. McCloskey, el apellido, es una profesora de la Universidad de Harvard. Nunca lo he leído, no sé de qué trata, pero sí entiendo el título. Cuando habla de las virtudes burguesas, no está hablando de una burguesía del siglo XX o una burguesía del fines del XIX que el marxismo le dio como bombo en fiesta. Está hablando de otra cosa. Y una de las cosas que seguramente debe estar hablando, yo me imagino, espero leer ese libro porque lo he nombrado varias veces. Yo me imagino que dentro de las cosas positivas que tuvo es eso, poder financiar trabajos donde los artistas podían desarrollar sus talentos. Y al desarrollar sus talentos, les permitían colocar un modelo distinto que no está ni reglamentado por la iglesia,
ni regulado por la iglesia, perdón, ni reglamentado por la monarquía. Entonces, como que la diferencia de cada persona tenía un valor positivo, porque tú podías crear. Por eso que hay tanta invención en el Renacimiento. Hay cosas que no la inventaron, que ya venían de China. Gutenberg, yo creo que nunca inventó la imprenta. Yo creo que eso los chinos ya jugaban con esas cuestiones que rato ya. Pero hay cosas que iban avanzando. También dicen que hay trabajos de Da Vinci que también ya tenían como su adelanto en elementos de ingeniería, etcétera. No sé, ahí ya habría que entrar como a estudiar el fondo del problema, pero lo que sí hay es evidencia de que se financia el trabajo del artista. Entonces, si yo pago y te dejo hacer lo que se te dé la gana, eso que surge, que florece, eh, de una u otra manera va a tomar distancia con la iglesia y toma distancia con la monarquía y empieza a aparecer un producto cultural renovado, pero va a estar circunscrito a quien te paga. Y quien te paga es la burguesía. Entonces tiene como eso, esas cosas buenas y malas. Y el otro grupo siempre va a estar en el pueblo, que es difícil de definir, en las personas comunes y corrientes, que son los pobladores de un lugar, y que a partir de sus trabajos hacen que la cuestión funcione, pero no es lo mismo trabajar como obreros de un sistema sin que tú puedas tener ni voz ni voto, a ser obreros de un contexto que te permiten desarrollar tus talentos. Son cosas distintas, porque si yo puedo decir que esto es mío, estoy validando de que hay un derecho de propiedad intelectual en lo que yo estoy ofreciendo. Entonces, eso es interesante. Eso es muy interesante porque se permite el valor a lo que uno ejerce. La iglesia, ¿qué es lo que hacía? La iglesia decía, no, Dios te dio el don, por lo tanto, esto es de la iglesia. Tú no tienes mérito en esto. Es Dios el dueño de tu talento, no tú. El Renacimiento va cambiando eso, va cambiando esa mirada de la sociedad. Obviamente que se confronta, ¿eh? No es todo de golpe. De hecho, yo creo que nunca ha existido una mirada única de una sociedad. Siempre han habido controversias, disputas ideológicas, hasta el día de hoy. Yo puedo tener, incluso ahora, en esta reunión, ustedes podrían tener una postura distinta, tal vez a la que podría tener yo, si empezáramos como a, a dar a conocer nuestros puntos de vista. Yo trato de ser lo más imparcial posible, pero también tengo una posición frente a un problema. Entonces pueden haber contradicciones, porque nunca hemos tenido algo único. Y tal vez es bueno que eso exista, porque si hay algo único, quiere decir que todo lo totalitario suena raro, es extraño. Bueno, un compositor importante de este siglo es Guillaume Dufay. Nació, no le compartió la pantalla, parece. Espérense un poco que no sé, no puedo compartir mi pantalla. Quiero que escuchen un poquito esta música. ¿Pueden ver la imagen? Sí. Si se dan cuenta, nació justo en 1400 y murió en 1474, así que este es hijo del siglo XV. Escúchenlo un poquito.
Si observan la partitura, esta partitura nos da muestra de varias cosas interesantes. Una, en cómo estaban pensando el trabajo compositivo. Ahora, ¿por qué interesante el ámbito eclesiástico? Porque hasta ahora, hasta el siglo XV, quien trabaja las técnicas más pulcras, así como estudiarla en detalle, es la iglesia. Es decir, la iglesia tiene el monopolio del conocimiento y la música no es la excepción. Obviamente que en el mundo profano, la monodia, una voz con acompañamiento, va a mantenerse. Eso va a seguir su sendero. Pero no es lo mismo el grado de dificultad que trae el cantar, acompañar con un instrumento, que empezar a elaborar una voz. Y acá aparece lo que se llama el contrapunto imitativo. ¿Ah? Entonces, Guillaume Dufay lo que hace es un procedimiento que ya Guillaume de Machón en el siglo XIV lo ocupó, que es, que es el trabajo de elaboración motívica. Toma un motivo musical pequeño y lo empieza a hacer crecer. Por ejemplo, aquí yo estoy marcando unas negras que están haciendo un la, sol, fa, mi, ahí. Ahora, ese tipo de giro melódico descendente aquí lo encontramos con blancas. Do, si, la, fa, mi, do. Y va bajando. Es decir, acá hay una ampliación. Acá tenemos negras y acá tenemos eh, blancas. Por lo tanto, empieza a extender la duración. Y no sería nada extraño que empezamos a encontrar escalas como esas con redonda en algún punto. Por ejemplo, acá tenemos re, do, y sigue bajando en este trocito. Es decir, hay figuras que bajan descendentemente con negras, otras con blancas y otras con redondas. Entonces, el motivo empieza a tener distintos tipos de representación a partir de la duración y de las escalas que están ocupando. ¿Ah? Por ejemplo, hay elementos como estos. Fíjate que acá tenemos un fa y un mi, donde ese fa es como una apoyatura. Es una nota que de una u otra manera suena en una... Es como funciona ¿cómo se llama este? El saltillo invertido. Al ser una semicorchea con una corchea con punto, hay como que se afirma en esa nota. Esas son las apoyaturas. Y empezamos a ver varias apoyaturas. Acá también tenemos una apoyatura negra en redonda, pero como en la misma nota, más bien esa es una anticipación. Se anticipa la nota. Anticipación. Apoyatura acá arriba, anticipación acá abajo. Y acá sigue habiendo apoyaturas ahí. Sol, fa. Y esta nota que está ligada aquí, ¿ven el ligamento? Esa es una ligadura de prolongación. Esa figura que está acá está unida al tiempo siguiente. Entonces encontramos aquí ligaduras de prolongación, acá también, ligaduras de prolongación. Todo eso, esos tipos de efectos empiezan a proliferar con bastante fuerza. El canon, era una, que también viene de la Edad Media, es una pura línea melódica. Y yo la puedo cantar y sale una melodía. Pero si habemos dos personas o tres personas que cantamos la misma melodía, pero empezamos a cantar en momentos distintos, empieza a generarse un contrapunto. Y al generarse un contrapunto, es curioso porque resulta que es la misma melodía la que al ir entrando de manera sucesiva genera un contrapunto especial y entrega una armonía en particular. Algo de esos procedimientos del canon empiezan a aparecer aquí. Por eso es que las figuras están todas relacionadas. El tipo de contrapunto es un contrapunto imitativo. Las voces van imitándose. Permanentemente van a ir apareciendo, van a ir variándose, van a ir expandiéndose en su duración. Van a durar más la figura, un poquito menos. Si las escalas vienen bajando, en algún momento la van a hacer ascendiendo. Y así sucesivamente. En lo pequeñito están las anticipaciones, las apoyaturas, la prolongación de las figuras, etcétera. Y eso también va a ir generando una armonía, porque en la medida que suena una nota simultánea con otra, va a empezar a haber un acorde, un acorde. Por ejemplo, si yo veo la nota que tengo aquí, a ver, uno,
Petín, petín. Si yo tomara estas dos voces, tengo un la y tengo un mi. Si miro acá abajo, tengo un la y tengo un mi. Entre un la y un mi podría ser que tenga un... Me faltaría un do y diría yo hay un la menor. Pero tengo la, mi. No alcanza a ser un... No alcanza a ser un do. Y acá abajo sí tengo un do. ¿Ves? Entonces, aparentemente sí hay un la menor dando vuelta. Pero acá también tengo un re. Y yo puede ser re, la, mi. Si yo tuviese un re, la, mi, para hacer un re menor tendría que tener un fa. Re, fa, la, re menor. Si le quito el fa, puedo tener un re con una cuarta suspendida. Es decir, perdón, estoy hablando pura tontera. Re, fa, tendría que ser el sol. Si saco el fa y dejo el mi, es como si tuviera un acorde de segunda suspendida. O podría ser, si lo tiro a la octava, un acorde de novena, pero no es el caso todavía. Entonces, hay hartos elementos musicales que uno los va a ver posteriormente en la música tonal. En la música tonal. Bueno, este tipo de procedimiento contrapuntístico se deriva del órgano, pero aquí estamos hablando que el contrapunto es mayor, la cantidad de voces es mayor, la cantidad de texto es mayor. Por eso que aquí estamos hablando ya propiamente tal de una técnica que nos aproxima al motete, porque mot significa palabra. En el fondo es y también viene el prefijo de motor, motor. Mod palabra, mod motor. Hay una mezcla entre la palabra y su dinámica de movimiento. Y el contrapunto del motete es muy profundo, es bastante complejo, bastante complejo. Y bueno, el siglo XV muestra esta complejidad. Ahora, lo que va a ocurrir es que en el siglo XVI la iglesia tiene un problema. En el siglo XVI, ¿me están escuchando, cierto? ¿Aló? Sí, profe. Sí, Ah, profe. ya, gracias. En el siglo XVI aparece la figura de Martín Lutero. Y Martín Lutero fue un sacerdote que era muy capo, era magíster en artes en esos tiempos, era muy estudioso y se dio cuenta de que la iglesia estaba cobrando dinero para poder salvar a la gente de sus pecados. Entonces él dice, no, la gente no tiene por qué pagar porque si se arrepiente se salva. Fíjense que no hizo la crítica a Lutero de que la iglesia no tendría que cobrar. ¿Y saben por qué yo creo eso? Porque creo que de una u otra manera la iglesia justificaba el cobro porque ofrecía un servicio. Por ejemplo, ustedes no cuestionarían que un psicólogo, estoy hablando como profesión, psicólogo o psicóloga, cobrara por atender a una persona. Pero si usted ve en el estricto rigor, va una persona y habla sus problemas, ¿por qué el psicólogo tiene que cobrar? Ah, va a decir que él es un profesional y va a orientar lo que va comentando para poder ayudar a la superación del problema. Bueno, la iglesia en esa época lo pensaba igual. La iglesia escucha, ofrece un servicio y sana. Y cobraba por el servicio. Entonces, el problema que ve Lutero no es que cobrara. El problema de Lutero es que cobrara por algo que no corresponde, porque él decía que la persona se salvaba con su arrepentimiento. Entonces la iglesia ahí no se podía meter. Por lo tanto, no puede cobrar por un servicio que la iglesia no hace, porque la iglesia no puede limpiar el pecado, porque el pecado se limpia con el arrepentimiento personal. Eso es muy interesante en Lutero. Y bueno, y echó a andar esto, utilizó la imprenta, que ya circulaba en el XVI, que también es Renacimiento, pero en el siglo XVI, y publica su famosa 95 tesis, donde empieza a decir, más o menos, todas las críticas que le iba haciendo la iglesia y quedó a la escoba.
quedó la escoba. Entonces la iglesia a esta tuvo que organizarse para poder hacer frente a la debacle que estaba quedando con estos principios de Lutero. Y además que Lutero, piensen ustedes que si ustedes están en contra de algo, ya hagamos cuenta que ustedes están en contra de un mall y ustedes quieren sacar el mall, nadie los va a sacar. Imagínense el poder que llegó a tener Lutero para echar abajo a la iglesia, con el poder que tenía. Entonces, obviamente que vivió arrancándose, lo amenazaron de muerte, etcétera. No fue fácil, pero debe haber sido una persona muy, muy particular, Martín Lutero, para poder confrontar solo casi a toda una institución monstruosamente poderosa. Y, y claro, entonces la iglesia empezó a organizarse, armó concilio, como el concilio de Trento, para poder arreglar las cosas. Y dentro de las cosas que pretendieron arreglar fue la música. Entonces dijeron, la música está muy enredada, por lo que nosotros, por el procedimiento que acabamos de escuchar. El motete para la iglesia no ayuda. Tiene que ser un mensaje más simple y más directo. No queremos complejidad. Entonces prohibió el motete. Esta técnica que yo la estoy alabando por todas las cualidades técnicas que tiene, la iglesia la echa abajo y quiere algo más que polifónico, quiere algo más homofónico. Es decir, que todos canten con el mismo ritmo. Por ejemplo, podemos cantar 3 notas distintas, do, mi, sol, y hacemos un acorde de do mayor, pero vamos a ir todos cantando las mismas notas, las notas distintas, pero con el mismo ritmo. Por ejemplo, blanca, blanca, redonda. Yo canto el do, tú el mi y el otro el sol. Son 3 notas distintas, pero vamos haciendo acordes. Eso le parecía como más directo para el mensaje. Todas las voces decían el mismo mensaje. ¿Ah? Por ejemplo, grande es Jesús, ya, pero todo el mismo mensaje. ¿Y qué es lo que hace el motete? Lo que le acabo de mostrar. Cada voz lleva una palabra, una idea, un concepto que se van entrelazando entre sí. La armonía surge por consecuencia de la conducción de cada voz. Entonces, hay elementos contrapuntísticos, también hay elementos armónicos, ¿sí? También se preocupaban de eso. Se proyectaban las frases, etcétera, las voces dialogaban entre sí, pero lo encontraron muy complejo. Entonces, lo que va a ocurrir es que a los compositores les gustaba hacer el motete. La técnica era como llamativa para un, para un músico. Siempre hago el mismo ejemplo burdo de pensar que, no sé, pues nosotros estudiamos, en vez de música, cocina internacional, y nos acostumbramos a hacer un montón de platos complejos, riquísimos, y de repente nos dicen, no, ¿saben qué? La dieta va a consistir en comer puros completos. Y entonces el profesional está preparado para hacer algo diverso, rico, más amplio, más complejo, y de repente se reduce todo, o lo que buscaba la iglesia era reducir todo a algo más pequeño. Bueno, y ahí, que la otra sesión de la otra semana se lo voy a comentar, van a pasar dos cosas. La iglesia primero contrata a una persona para que lo ayude a hacer una música más simple y directa, y contrató a Giovanni Pierluigi Palestrina, un compositor romano, y lo contratan para que el modelo de la iglesia se desarrolle. Bueno, después le hablaré de Palestrina, que no estaba de acuerdo, pero le pagaron por eso, así que trató de buscar una manera de, de hacer las cosas sin reducirlas tanto. Y bueno, después le voy a comentar a qué llegó, porque de una u otra manera Palestrina va a sentar las bases del sistema tonal, del sistema que ustedes estudian ahora. Y por otro lado, los músicos que querían seguir con este contrapunto se dan cuenta de que la iglesia prohibió al motete lo prohíbe para la iglesia, pero nunca se habló y se hablaba del texto, la complejidad del texto, que el mensaje no se entendía. Pero la pregunta es, ¿qué pasa si la misma técnica de contrapunto la hacemos a nivel instrumental? Cuando se pasan los instrumentos no pasa nada, pues si el instrumento no dice palabras. Entonces lo que va a ocurrir es que la música instrumental va a recibir todos estos avances que había hecho la iglesia a nivel de composición
Y como nosotros siempre hemos hablado de que existe la monodia acompañada en la música profana, el acompañamiento ya no va a consistir en armar un par de acordes y punto. Va a empezar a adquirir contrapunto. Y el contrapunto va a enriquecer aún más los acompañamientos. Entonces la música profana va a empezar a adquirir mayor relevancia contrapuntística, a tal punto que el motete empieza a trabajarse en el mundo profano, porque, porque es cosa que tú cambies el texto. Si empiezas a hablar de textos populares, no hay problema con que sea enredado. Entonces, el motete empieza a ser considerado en el mundo profano. Los instrumentos empiezan a tener un tratamiento contrapuntístico más complejo, no solamente de acordes, y van a empezar a proliferar ciertos estilos musicales más complejos. Uno de ellos es el madrigal. Ahora, madrigal viene de Carmen Madricale, matril, que era como matriz, matricale. Carmen era como canto, como el canto matriz. Ahora, ¿por qué en italiano? Porque el eje neurálgico de transacción económica estaba en Florencia, en Italia. Entonces, Italia tenía como el desarrollo económico mayor en este periodo, y desde ahí proliferaba la cultura hacia afuera. Entonces, porque se invertía en ella. Básicamente era por eso, no porque fueran más talentosos que otras personas. Simplemente porque ahí se financiaba la actividad artística, por los motivos que le dije anteriormente. Entonces, la música empieza a complejizarse a nivel instrumental y a nivel de música profana. Entonces, cuando pasamos nosotros al barroco, al otro periodo, el barroco es muy complejo a nivel técnico. De hecho, yo sería, incluso iría más allá y le podría decir que cuando se estudia la historia del jazz, por ejemplo, siempre se estudia a partir de Estados Unidos, los sincretismos culturales entre los africanos, los latinos, los norteamericanos que están en New Orleans, en California, etcétera. Pero resulta que el tratamiento motívico, el uso y la utilización de la armonía y del contrapunto, de una u otra manera, también mantienen esto que estamos hablando nosotros ahora. Mantienen la elaboración motívica de Dufay y también los tratamientos que había hecho anteriormente Guillaume de Machaut, el tratamiento de los modos, el tratar de tensionar las sensibles, el tratar de generar armonías a partir de una elaboración del motivo, utilizar apoyaturas, notas de prolongación, inversiones, retrogradaciones rítmicas. Esos elementos son derivados de aquí. Y cuando pasan al barroco, más el aporte de Palestrina y se empieza a utilizar la armonía con el contrapunto, es una locura, es una locura. Entonces, al final, lo que va a pasar en el barroco es que en vez de ponerle freno a esto, como que se potenció de otra manera. Y la tonalidad eh, es como su mayor expresión. Bueno, eso está ahí. ¿Tienen algún comentario? ¿Aló? Aló, profe, yo tengo una consulta con respecto ¿Ya? al trabajo. Disculpe que me salga el tema. Pero ¿cómo si ya te di la instancia para el trabajo? Mira todo lo que te hablé, con todo lo que te conté y me tiré para el trabajo. Ya, vamos. ¿Qué pasó? Cuando en la introducción usted habla de las cualidades del trabajo, ¿a qué se refiere con cualidades? Tú escogiste un tema y Sí, ese tema tiene conceptos, ideas, contextos que llaman la atención. Y tú, esas variables que están dadas por esa idea, por esos conceptos, por ese contexto, tú tienes que darlo a conocer. Por ejemplo, si están tratando el canto gregoriano por una parte y lo están confrontando con el canto trovadoresco, por decir algo, dentro de la Edad Media, de la Francia del siglo XII, por decir algo, en la introducción tendrían que empezar a decir por qué están abordando la temática, por qué se interesaron en el canto, por qué el canto gregoriano y el canto trovadoresco,
qué encuentran en especial en una área y en la otra que lo quieren relevar dentro del trabajo? ¿Qué proyectan ustedes de dos tipos de expresiones musicales que desde el canto son distintas? ¿Cómo lo pretenden abordar? ¿De qué manera lo quieren desarrollar? ¿A dónde quieren llevar el trabajo? Eso. Ahí ustedes Ya. están mostrando los atributos que tienen. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? ¿Cuáles son las potencialidades que le ven a ustedes al trabajo? Etcétera. Ya. Y la otra cosa, profe, que puede subir la clase pasada al Ucampus, por He favor. subido todo, ¿ah? Yo no sé por qué dices que tendría Yo que no sé, estar. no la he revisado, a mí me lo pidieron No, yo he subido todo. la Tienes clase que pasada. revisarlo. Igual que esta, también la voy a subir apenas termine. Se Ya. demora un tiempo, sube al correo, yo la descargo y la subo. Si por alguna razón no está, quiere decir que a lo mejor ese día no la subí, pero creo que no, debiese estar toda. Ya, profe. Ya pues, muchas gracias por conectarse y nos vemos en la otra semana en el mismo horario. Gracias, profe. Ya, Chao. profe, que Chao. esté bien. Cuídense, que estén súper bien. Chao. Igual.